Buen día, saludos. En el presente video les hablaré sobre la protección de los derechos humanos en el ámbito nacional. Mi nombre es Rosibek Albornoz, de la sección 2 de la carrera de Derecho de la UNEYES. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establecida en principio como una aspiración, incluyen algunos ejemplos ampliamente reconocidos de estos derechos: los derechos generales a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho a no ser un esclavo, el derecho a no ser torturado o sujeto a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a gozar de igual protección ante la ley o el derecho a no ser discriminado. Estos son solo algunos. Los derechos humanos en Venezuela están garantizados en la Constitución de 1999. La Defensoría del Pueblo es una de las instancias del poder ciudadano en Venezuela que tiene como finalidad la promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos en el país. ¿Existe alguna racionalidad común detrás del amplio reconocimiento de todos estos derechos humanos? Casi todos estos son en cierto sentido fundamentales. Por ello, debe distinguirse de muchos otros derechos que no son tan fundamentales, como el derecho a fumar cigarrillo o a caminar en un parque público. Entonces, ¿proviene racionalmente los derechos humanos de alguna manera de una concepción particular que concibe al ser humano como una persona libre y con las atribuciones de dignidad, autonomía y humanidad? Sí. Casi todos estos derechos tienen su origen en esta concepción. Esto explica el porqué los derechos humanos son vistos como generales y poseídos por todos. Los valores que las antiguas culturas legaron al mundo han sido recogidos por el derecho positivo. Los pueblos civilizados han guardado como patrimonio moral e histórico la experiencia que obtuvieron a través de su vida comunitaria. Pero es indudable que los derechos han sido reconocidos a través de las convenciones y protocolos en el ámbito internacional y de constituciones políticas en el ámbito de cada estado. Esto es todo. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Luis Vegas, estudiante de Derecho Semipresencial de la sección número 2. En esta materia de Derechos Humanos, en el interanual, mi punto total son los mecanismos nacionales de protección a los derechos humanos, el amparo constitucional, el habeas corpus, el habeas data y el Código Orgánico Procesal Penal. Los mecanismos nacionales de protección a los derechos humanos son fundamentales para garantizar el respeto y la aplicación efectiva de los derechos fundamentales de las personas. El amparo constitucional es un mecanismo jurídico que permite a las personas solicitar la protección de sus derechos fundamentales cuando consideren que estos están siendo vulnerados o amenazados. El habeas corpus es un recurso legal que protege la libertad personal y la integridad física de cualquier persona. Permite a cualquier individuo detenido ilegalmente y de manera arbitraria presentar una solicitud para ser liberado. En Venezuela, el habeas corpus está reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los ciudadanos pueden recurrir a este mecanismo para protegerse de detenciones ilegales o arbitrarias. El habeas data. El habeas data se refiere al derecho de una persona para acceder, conocer, actualizar y rectificar la información que en ella consta en registros tanto privados como públicos. ¿Qué es el Código Orgánico Procesal Penal? El Código Orgánico Procesal Penal es un instrumento legal que regula el proceso penal en el país. El COP establece los procedimientos para la investigación y el enjuiciamiento de los delitos. Este código también, a su vez, asegura que el proceso penal sea justo, que respete los derechos fundamentales de las personas acusadas, incluyendo disposiciones relacionadas con el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y otras garantías fundamentales. Esto es todo. Muchas gracias. Buen día, saludos. En el presente video les hablaré sobre la protección de los derechos humanos en el ámbito nacional. Mi nombre es Rosibek Albornoz, de la sección 2 de la carrera de Derecho de la UNEYES. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establecida en principio como una aspiración, incluyen algunos ejemplos ampliamente reconocidos de estos derechos: los derechos generales a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho a no ser un esclavo, el derecho a no ser torturado o sujeto a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a gozar de igual protección ante la ley o el derecho a no ser discriminado. Estos son solo algunos. Los derechos humanos en Venezuela están garantizados en la Constitución de 1999. La Defensoría del Pueblo es una de las instancias del poder ciudadano en Venezuela que tiene como finalidad la promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos en el país. ¿Existe alguna racionalidad común detrás del amplio reconocimiento de todos estos derechos humanos? Casi todos estos son en cierto sentido fundamentales. Por ello, debe distinguirse de muchos otros derechos que no son tan fundamentales, como el derecho a fumar cigarrillo o a caminar en un parque público. Entonces,
proviene racionalmente los derechos humanos de alguna manera, de una concepción particular que concibe al ser humano como una persona libre y con las atribuciones de dignidad, autonomía y humanidad? Sí. Casi todos estos derechos tienen su origen en esta concepción. Esto explica el porqué los derechos humanos son vistos como generales y poseídos por todos. Los valores que las antiguas culturas legaron al mundo han sido recogidos por el derecho positivo. Los pueblos civilizados han guardado como patrimonio moral e histórico la experiencia que obtuvieron a través de su vida comunitaria, pero es indudable que los derechos han sido reconocidos a través de las convenciones y protocolos en el ámbito internacional y de constituciones políticas en el ámbito de cada estado. Esto es todo. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Luis Vegas, estudiante de Derecho Semipresencial de la sección número 2. En esta materia de derechos humanos, en el interanual mi punto total son los mecanismos nacionales de protección a los derechos humanos, el amparo constitucional, el habeas corpus, el habeas data y el Código Orgánico Procesal Penal. Los mecanismos nacionales de protección a los derechos humanos son fundamentales para garantizar el respeto y la aplicación efectiva de los derechos fundamentales de las personas. El amparo constitucional es un mecanismo jurídico que permite a las personas solicitar la protección de sus derechos fundamentales cuando consideren que estos están siendo vulnerados o amenazados. El habeas corpus es un recurso legal que protege la libertad personal y la integridad física de cualquier persona. Permite a cualquier individuo detenido ilegalmente y de manera arbitraria presentar una solicitud para ser liberado. En Venezuela el habeas corpus está reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los ciudadanos pueden recurrir a este mecanismo para protegerse de detenciones ilegales o arbitrarias. El habeas data. El habeas data se refiere al derecho de una persona para acceder, conocer, actualizar y rectificar la información que en ella consta en registros tanto privados como públicos. ¿Qué es el Código Orgánico Procesal Penal? El Código Orgánico Procesal Penal es un instrumento legal que regula el proceso penal en el país. El COP establece los procedimientos para la investigación y el enjuiciamiento de los delitos. Este código también, a su vez, asegura que el proceso penal sea justo, que respete los derechos fundamentales de las personas acusadas, incluyendo disposiciones relacionadas con el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y otras garantías fundamentales. Esto es todo. Muchas gracias. Buen día, saludos. En el presente video les hablaré sobre la protección de los derechos humanos en el ámbito nacional. Mi nombre es Rosibek Albornoz, de la sección 2 de la carrera de Derecho de la UNEYES. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establecida en principio como una aspiración, incluyen algunos ejemplos ampliamente reconocidos de estos derechos. Los derechos generales a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. El derecho a no ser un esclavo, el derecho a no ser torturado o sujeto a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a gozar de igual protección ante la ley o el derecho a no ser discriminado. Estos son solo algunos. Los derechos humanos en Venezuela están garantizados en la Constitución de 1999. La Defensoría del Pueblo es una de las instancias del poder ciudadano en Venezuela que tiene como finalidad la promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos en el país. ¿Existe alguna racionalidad común detrás del amplio reconocimiento de todos estos derechos humanos? Casi todos estos son en cierto sentido fundamentales. Por ello, debe distinguirse de muchos otros derechos que no son tan fundamentales como el derecho a fumar cigarrillo o a caminar en un parque público. Entonces, proviene racionalmente los derechos humanos de alguna manera de una concepción particular que concibe al ser humano como una persona libre y con las atribuciones de dignidad, autonomía y humanidad? Sí. Casi todos estos derechos tienen su origen en esta concepción. Esto explica el porqué los derechos humanos son vistos como generales y poseídos por todos. Los valores que las antiguas culturas legaron al mundo han sido recogidos por el derecho positivo. Los pueblos civilizados han guardado como patrimonio moral e histórico la experiencia que obtuvieron a través de su vida comunitaria, pero es indudable que los derechos han sido reconocidos a través de las convenciones y protocolos en el ámbito internacional y de constituciones políticas en el ámbito de cada estado. Esto es todo. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Luis Vegas, estudiante de Derecho Semipresencial de la sección número 2. En esta materia de derechos humanos, en el interanual mi punto total son los mecanismos nacionales de protección a los derechos humanos, el amparo constitucional, el habeas corpus, el habeas data y el Código Orgánico Procesal Penal. Los mecanismos nacionales de protección a los derechos humanos son fundamentales para garantizar el respeto y la aplicación efectiva de los derechos fundamentales de las personas. El amparo constitucional es un mecanismo jurídico que permite a las personas solicitar la protección de sus derechos fundamentales cuando consideren que estos están siendo vulnerados o amenazados.
El habeas corpus es un recurso legal que protege la libertad personal y la integridad física de cualquier persona. Permite a cualquier individuo detenido ilegalmente y de manera arbitraria presentar una solicitud para ser liberado. En Venezuela el habeas corpus está reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los ciudadanos pueden recurrir a este mecanismo para protegerse de detenciones ilegales o arbitrarias. El habeas data. El habeas data se refiere al derecho de una persona para acceder, conocer, actualizar y rectificar la información que en ella consta en registros tanto privados como públicos. ¿Qué es el Código Orgánico Procesal Penal? El Código Orgánico Procesal Penal es un instrumento legal que regula el proceso penal en el país. El COP establece los procedimientos para la investigación y el enjuiciamiento de los delitos. Este código también, a su vez, asegura que el proceso penal sea justo, que respete los derechos fundamentales de las personas acusadas, incluyendo disposiciones relacionadas con el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y otras garantías fundamentales. Esto es todo. Muchas gracias.